Este vídeo está dedicado a tratar de mejorar la calidad de las grabaciones de sonido que hacemos con nuestros teléfonos móviles. Cada vez es más habitual que grabemos sonidos tanto de manera cotidiana como de manera más o menos profesional en dispositivos móviles como los teléfonos o las tablets o incluso nuestros ordenadores portátiles. Realmente la calidad que conseguimos sacar de esos dispositivos es una calidad limitada. Es una calidad que puede ser suficiente para un mercado más amateur, poco exigido, y lo cierto es que nos pueden sacar de más de un apuro. Pero a la hora de la verdad, de usar esos materiales e insertarlos para una ventana de exhibición profesional en televisión, en plataformas digitales, en radio, comparativamente suenan peor. Es un hecho y con este video tutorial vamos a intentar mejorar. No es una receta mágica. Nuestras grabaciones, si están mal grabadas de sonido, sonarán mal. Este tutorial va dirigido para minimizar esos defectos. Vamos a intentar minimizarlos, no convertirlos de manera milagrosa en algo operativo y algo totalmente profesional. Os presento este clip en el cual bueno, pues hemos hecho con un teléfono móvil de gama media, gama baja, hemos hecho una grabación y vais a ver que tiene pues un ruido de fondo bastante elevado. Bueno, la distribución de búsquedas, esto no es nada innovador, no os voy a contar nada que no sepáis. El sonido, en el argot coloquial diríamos que suena un poco a lata y tiene esos defectos de golpes de voz al micrófono muy altos, con unos sonidos graves que pueden llegar a saturar el pequeño micrófono, la pequeña cápsula de nuestros teléfonos móviles. Y comparativamente con un micrófono normal, pues esto suena evidentemente a un dispositivo no profesional. Muchas de las conclusiones os adelanto que son bastante lógicas, como no podía ser de otra forma. Os animo también a seguir este tutorial con los auriculares puestos, los auriculares de máxima calidad con las que podáis contar. Preferiblemente vamos a intentar no usar auriculares de botón y si podemos tener auriculares de pabellón cerrado que nos cubren la oreja, mejor, porque intentar escuchar estos matices, que eso es lo que vamos a hacer, matices a este sonido a través de los altavoces de un portátil va a ser complicado. Entonces vamos a crear una secuencia, como siempre. Pasamos por nuestro edit, que está todo correcto, funciona bien, y nos vamos a nuestro Fairlight, ahora sí, y el trabajo de verdad lo vamos a hacer en nuestra ventana de Fairlight. Distribución de búsquedas, esto no es nada innovador, no os voy a contar nada que no sepáis. Muchas de las Lo primero que vamos a hacer va a ser ecualizar. La ecualización también es una cuestión de gustos y cada uno va a tener una audición distinta. De entrada, yo lo que planteo va a ser quitar los graves más graves, que no aportan inteligibilidad a la grabación, y los más agudos. Los más agudos en torno a 14.000, entre 10.000 y 14.000, podemos atenuarlos. No hay ninguna frecuencia de voz interesante en este lado y simplemente vamos a intentar atenuar ese siseo y ese pequeño ruido de fondo del sonido de mala calidad que tenemos. Como hemos escuchado que este ponente produce ciertos golpes de graves grandes, os propongo hacer una ecualización de este tipo. Vamos a bajar en la ganancia, algo así, en esta frecuencia del torno a 120 y atenuarlo pues en torno a 80, a 100. Vamos a hacer un play. Esto no es nada innovador, no os voy a contar nada que no sepáis. Muchas de las conclusiones os adelanto que son bastante lógicas, como no podía ser de otra forma. Yo siempre digo que el mercado es eficiente, igual que en el sector residencial la gente... en cuanto a las búsquedas, lo que estamos comparando aquí es Q1 del 2015 con Q1 del 2016. Lo que estamos comparando aquí es Q1 del 2015 con Q1 del 2016. Bueno, con este pequeño ajuste lo que nos hemos quitado básicamente son esos golpes de aire que puedan llegar al micrófono del teléfono móvil y que repercuten en picos un poco más graves de volumen. Y al quitar también este pequeño zona de altas frecuencias, atenuarlas, el ruido de fondo sigue presente, pero ya tiene otra calidad, tiene otra cualidad, ¿no? Y que se adapten a sus necesidades, ¿no? En cuanto a las búsquedas...
Bien, el ajuste es sutil. Realmente estos procesos van a ir sumando. Como hemos ecualizado, a mí siempre me gusta recomendar este orden de los factores. Ecualización, después dinámicas y después efectos. Así que hemos ecualizado, nos vamos a ir a dinámicas y en dinámicas vamos a usar este preset, el Full Expander. Está referido evidentemente a voces, a diálogos. Entonces esto lo que nos va a hacer es, por un lado, activar el compresor, es decir, nos va a bajar las frecuencias, los volúmenes más altos, y por otro lado el expansor nos va a bajar los volúmenes más bajos. Y como tenemos un volumen que queremos quitarnos, como es este, que es el sonido de fondo, nos va a resultar bastante interesante en este tipo de grabaciones utilizar un compresor y un expansor. Por defecto nos ha metido mucha ganancia al sonido en el Make-up. Yo recomiendo hacerlo entre 4 y 6, vamos a dejarlo en 6 y vamos a escucharlo. Bueno, la instrucción de búsquedas, esto no es nada innovador, no os voy a contar nada que no sepáis. Muchas de las conclusiones os adelanto que son bastante lógicas, como no podía ser de otra forma. Yo siempre digo que el mercado es eficiente, igual que en el sector residencial la gente compra la mejor relación calidad-precio, en el sector terciario de oficinas pues la gente busca pues buenas ubicaciones, pero busca precios razonables y que se adapten a sus necesidades. Fijaros que este control sobre el que estoy actuando es el que nos va a dar la clave para empujar un poco más el ruido de fondo hacia abajo, expandirlo más hacia abajo. Hay que tener mucho cuidado porque también en este nivel, en esta escala de volumen, vamos a encontrarnos la voz. Si nos pasamos con este control, puede que la voz suene entrecortada. Así que vamos a intentar precisarlo lo más posible. En cuanto a las búsquedas, lo que estamos comparando aquí es Q1 del 2015 con Q1 del 2016 para ver una pequeña tendencia anual de incremento de precios, pero también un poco coger la serie un poquito más corta para ver esos cambios en año a año, ¿no? Las búsquedas, aquí estamos analizando una base de datos de más de 150.000 búsquedas, con lo cual pues el margen de error yo creo que es muy pequeño, porque aunque hemos filtrado y puede haber gente que se equivoque en la búsqueda o que dé mal al botón, etcétera, cuando tienes 150.000 búsquedas, incluso aunque haya gente que se equivoque, la masa global te está marcando una tendencia muy clara, ¿no? Obviamente Madrid, como gran centro de negocios de España. Bueno, pues este ajuste nos puede valer. Cerramos y por último vamos a irnos a los efectos, nos vamos a ir a Restoration, Fairlight y vamos a encontrar reducción de ruido, Noise Reduction. La reducción de ruido es el que nos va a dar el empujón definitivo para mejorar, intentar mejorar la calidad, sobre todo la inteligibilidad de la voz del ponente. Entonces, hay varios presets que en este caso no recomiendo ninguno y lo que vamos a intentar hacer es aislar una parte del sonido donde solamente hay ruido de fondo y vamos a decirle que aprenda. Lo ponemos en modo manual, no en modo automático, le decimos que aprenda, vamos a hacer play y durante esos 2, 3, 4 segundos va a analizar el ruido de fondo. Lo va a analizar y lo va a sustraer de la grabación original. Le damos a Learn, Play, le damos a Learn otra vez, se quita, ¿de acuerdo? Ya he hecho una memoria, una huella que se dice un noise print y ahora cuando hacemos play. Bueno, la instrucción de búsquedas, esto no es nada innovador, no os voy a contar nada que no sepáis. Muchas de las conclusiones os adelanto que son bastante lógicas, como no podía ser de otra forma. Yo siempre digo que el mercado es eficiente, igual que en el sector residencial la gente compra la mejor. Bueno, veis que ahora ha quitado todo esto que estamos escuchando ahora con Listen to Noise Only, es lo que ha sustraído de la grabación original. Hay que probar y hacer ensayo-error, porque a lo mejor de pronto la manera automática puede tener mejores resultados. Vamos a hacer un play. Lo que estamos comparando aquí es Q1 del 2015 con Q1 del 2016 para ver una pequeña tendencia anual de incremento de precios, pero también un poco coger la serie. Los resultados son muy parecidos. Vamos a dejarlo de manera automática en esta ocasión. Me parece que a igualdad con la manera manual prefiero que lo haga de manera automática el preset. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser comparar todo este sonido que hemos generado con esta misma pista sin estos procesos. Así que voy a duplicar esta pista. Lo más sencillo es Alt y sostener el clic del ratón dirigiéndolo hacia abajo. Se nos ha creado una nueva. Vamos a cambiarle el color a la pista.
para no confundirnos. Y vamos a decirle que esta pista es la original y esta la procesada. Y vamos a comparar con el solo, el control de solo, cómo se escuchaba antes y cómo se escucha ahora. Vamos con la original. A sus necesidades, ¿no? En cuanto a las búsquedas, lo que estamos comparando aquí es Q1 del 2015 con Q1 del 2016. Necesidades, ¿no? En cuanto a las búsquedas, lo que estamos comparando aquí es Q1 del 2015 con Q1 del 2016. Bueno, vámonos ahora con el sonido procesado. Necesidades, ¿no? En cuanto a las búsquedas, lo que estamos comparando aquí es Q1 del 2015 con Q1 del 2016 y que se adapten a sus necesidades, ¿no? En cuanto a las búsquedas, lo que estamos comparando aquí es Q1 del 2015 con Q1 del 2016. Bueno, la mejora es apreciable. Vuelvo a insistir que nuestro objetivo no es dejar esta grabación de manera perfecta, como si hubiéramos usado un micrófono y una grabadora profesional. No, nuestro objetivo es intentar mejorar esa grabación que hemos hecho con medios amateur, intentar reducir esos defectos. Si nosotros insistimos en dejar mejor esta grabación y reducir más los defectos, lo que va a suceder es que vamos a generar más defectos que incluso antes no existían. Nos van a salir sonidos espurios, nos van a salir sonidos con voces más metálicas y no queremos eso. Lo que queremos es simplemente mejorar lo que se pueda para que manteniendo un sonido natural tengamos una mejor inteligibilidad. Necesidades, ¿no? En cuanto a las búsquedas, lo que estamos comparando aquí es Q1 del 2015 con Q1 del 2016. Original, procesado. Y que se adapten a sus necesidades, ¿no? En cuanto a las búsquedas, lo que estamos comparando aquí es Q1 del 2015 con Q1 del 2016.